Buenas noches, el día de hoy vamos a sustentar el reto número 3 de la materia bioestadística y diseño experimental, analizando variables categóricas y múltiples variables. Esta actividad la llevamos a cabo con la compañera Joely Bernal, Jeffrey Spitz, quien les habla, Juliana Moncada. Escogimos análisis de componentes principales o PCA. El sistema de cultivo con que vamos a trabajar es el aguacate Hass, ya que este cultivo es de gran importancia en Colombia y a nivel mundial. Tomamos como sitio de estudio predios elegidos al azar, o sea, 10 fincas elegidas al azar en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Tomamos 10 unidades experimentales o 10 aguacates Hass que cumplieran, que cumplieran con las condiciones requeridas y estuvieran en una edad similar y un manejo agronómico similar, pues para que los datos dieran de manera homogénea y se encontraban en proceso de cosecha. Tomamos tres tipos de variables: suelo, planta y atmósfera. Con el suelo medimos pH, humedad relativa, la materia orgánica, el contenido de nitrógeno y contenido de fósforo, mientras que para la planta utilizamos la altura, diámetro del tallo, peso del fruto, número de frutos por árbol y grados Brix. Finalmente, para las variables atmosféricas tomamos en cuenta temperatura del aire, humedad relativa del aire, la velocidad del viento, la radiación solar anual y la precipitación anual. Para el desarrollo de esta actividad trabajamos con la herramienta Gemini. Hicimos un prompt en donde le pedimos que por favor nos diera 15 variables numéricas, 5 de suelo, 5 de atmósfera y 5 de planta, que se basara en literatura con unas condiciones específicas del municipio de Palmira, Valle del Cauca, con un nivel del mar de 1001 metros sobre el nivel del mar, una temperatura más o menos de unos 28 grados centígrados, precipitaciones anuales de 1500 milímetros y una velocidad del viento de 20 kilómetros por hora. Se les solicitó que por favor nos dieran 10 observaciones que estuvieran, 10 observaciones de manera específica y con una distribución cercana a lo normal, basándose en literatura del departamento del Valle del Cauca, el municipio de Palmira. Este fue la tabla y los datos que nos arrojó se realizaron de manera aleatoria y están las 10 observaciones o los 10 individuos con que vamos a trabajar. Finalmente, voy a explicarle la dimensión 1, 2. Aquí podemos observar, primero observamos lo que es un gráfico individual y un gráfico de variables. Para este caso, vamos a explicar el gráfico de variables. Voy a decirles cuáles son las variables que más aportan. Para el componente 1 es el componente X y el componente 2 es el componente Y. Para el componente 1, las variables que más aportan son la altura y la radiación solar. ¿Por qué? Porque son las vectores que están más paralelos a este componente. Esas dos variables son las que justifican el 27% de la dimensión 1, mientras que los componentes que más aportan el componente 2 son las variables pH y diámetro del tallo. Estas están más paralelas al eje X y estas son las que justifican el 22% de la dimensión número 2. Para las correlaciones de las variables tenemos tres tipos de correlación. La correlación positiva alta, que son los vectores que forman un ángulo pequeño. La correlación negativa alta, que son los componentes que forman más o menos un ángulo de 180 grados. Y las ortogonales, que son los que forman ángulos de más o menos 90 grados. Para el primer cuadrante podemos observar que como correlación positiva alta está entre mayor humedad relativa hay una mayor velocidad del viento, mientras que una correlación negativa alta, entre mayor velocidad del viento va a haber menos precipitaciones. Para el cuadrante número 2, como correlación positiva alta, tenemos que a mayor humedad del suelo hay una mayor altura, mientras que una correlación negativa alta, a mayor altura va a haber menos cantidad de materia orgánica. Lo que corresponde para el cuadrante número 3 es la correlación positiva alta, entre mayor temperatura va a haber mayor radiación solar, y una correlación negativa alta, entre mayor temperatura va a haber menos velocidad del viento. Y finalmente, para el cuadrante número 4, tenemos que la correlación positiva alta, entre mayor materia orgánica, obviamente va a haber mayor producción de frutos por árbol, y como correlación negativa alta, entre mayor materia orgánica se va a presentar menor pH del suelo. Para este caso, la variable ortogonal está entre el peso del fruto y el diámetro del tallo. Esto quiere decir que ninguna de las variables depende de la otra. Para el renombre de las variables, para el componente número 1, las variables que más aportan son la humedad del suelo, la altura, la radiación solar y la temperatura. ¿Qué renombre le pusimos a esto? La disponibilidad hídrica efectiva. Estas variables están relacionadas e interconectadas específicamente entre ellas, ya que ayudan a la fisiología y el desarrollo del cultivo Hass y
porque ellas se relacionan formando un microclima específico al que el cultivo está expuesto, ayudándole a su proceso de fotosíntesis, de transpiración, floración, cuajado y desarrollo del fruto. Mientras que para el componente número 2, las variables que más aportan son pH, diámetro del tallo y cantidad de nitrógeno. Esta variable la renombramos eficiencia de utilización del nitrógeno para el crecimiento del fruto de aguacate. Estas están interconectadas fisiológicamente, influyendo directamente en el crecimiento y desarrollo de la planta, ya que esta es la eficiencia de utilización de nitrógeno, es la capacidad que tiene la planta de convertir el nitrógeno disponible en un incremento significativo a la estructura de soporte de la planta, reflejándose en el diámetro y en función del pH del suelo. Tenemos la dimensión 1,3. Hola a todos, hoy les voy a explicar la dimensión 1,3. Esta muestra cómo ciertas variables aportan más que otras en el crecimiento de la planta y cómo se relacionan entre sí. Entre las variables que más aportan en el componente 1 encontramos la humedad del suelo, la altura y el peso del fruto. De estas tres, el peso del fruto y la humedad del suelo destacan porque sus vectores son más largos y apuntan directamente al eje. En el componente 2, las variables más influyentes son la temperatura y la precipitación. Ambas tienen flechas del mismo tamaño, por lo tanto aportan de manera similar a este componente. En resumen, el componente 1 representa el 22% de la información y el componente 1 representa el 22% de la información y el componente 2 representa el 19%. Entre la correlación entre las variables, observamos el ángulo entre las flechas, para lo que en el cuadrante 1 encontramos la materia orgánica y producción de frutos, tienen una correlación positiva alta, es decir, que entre más materia orgánica, pues más frutos. En cambio, más radiación solar genera menos frutos, lo que indica una correlación negativa alta. En el cuadrante 2, el pH y diámetro del tallo están positivamente correlacionados, ya que cuando el pH sube, también lo hace el grosor del tallo. Pero pues mayor precipitación se relaciona con un pH más bajo, lo que indica correlación negativa. En el cuadrante 3, la precipitación y radiación solar tienen correlación positiva. Ambas aumentan juntas. Sin embargo, mayor radiación solar lleva a menos frutos, lo que es una correlación negativa alta. En el cuadrante 4, la humedad relativa y el fósforo están relacionados positivamente, pero entre más fósforo, los tallos son más delgados, lo que muestra una correlación negativa. En la relación ortogonal, tenemos que el pH y la radiación solar, una no afecta a la otra. Bueno, en el renombre de los componentes encontramos que en el componente 1 lo renombramos potencial de llenado hídrico del fruto PLHF. Este nombre viene de variables más influyentes, que son la humedad del suelo, la altura y el peso del fruto, y miden la capacidad de la planta para transportar agua al fruto, lo que mejora su peso y su calidad. En el componente 2, el renombre es balance hídrico termal, BHT. Aquí se consideran la temperatura y la precipitación. Este nombre indica el equilibrio entre el agua que necesita la planta por el calor y el agua que recibe por la lluvia. Dimensión 2,3. Buenas noches, le habla sobre la dimensión 2,3. Entre las variables que más aportan el componente, en este caso el componente 1, observando el gráfico se puede determinar que las variables que más aportan este componente es la velocidad del viento, altura, humedad relativa y cantidad de nitrógeno. Pero si comparamos entre las variables que más aportan es la velocidad del viento, teniendo el vector más grande y apuntando hacia el eje, donde el resto de las variables no lo hace. En el componente 2, observamos que el gráfico puede determinar que las variables que más aportan este componente son los grados Brice y peso de fruto, comprobando que las dos variables que más aporten realizan es el peso de fruto, ya que el vector es el más grande, en este caso grados Brice. En este orden de ideas podemos concluir que la velocidad del viento, altura, humedad relativa, cantidad de nitrógeno justifican el 22% en el eje, mientras que los grados Brice y peso del fruto justifican el 19% en este eje. Entre la correlación
de las variables y vectores positivas, negativas o ortogonal, en el cuadrante 1 se puede observar que entre mayor sea la cantidad de materia orgánica, mayor va a ser el diámetro del tallo, correlación positiva alta, mientras que a mayor materia orgánica se van a presentar menor cantidad de grados Brice y en los frutos correlación negativa alta. En el cuadrante 2 se observa que entre mayor sea el pH, mayor va a ser el peso del fruto, correlación positiva alta, mientras que a mayor pH se van a presentar menor grado Brice en los frutos, correlación negativa alta. En el cuadrante 3 observamos que entre mayor sea la altura, mayor va a ser la humedad relativa, correlación positiva alta, mientras que mayor humedad relativa, menor es la cantidad de materia orgánica, correlación negativa alta. Cuadrante 4, observamos que entre mayor sean las precipitaciones, mayor va a ser la radiación solar, correlación positiva alta, mientras que mayor precipitación va a haber menor pH en el suelo y es una correlación negativa alta. Ortogonal, las variables de velocidad del viento y grados Brice en el gráfico están formando un ángulo de menos de 90 grados, dando como resultado una correlación de cero o una variable no depende de la otra. Al renombrar las variables en el componente 1, las variables que más aportan este componente son altura, cantidad de nitrógeno, velocidad del viento, pH y cantidad de fósforo, dándole como nombre eficiencia de utilización de nutrientes para el crecimiento y desarrollo. Mediante esta variable se representa cómo la interacción de la altura y velocidad del viento interactúan en la disponibilidad del nitrógeno y fósforo, influyendo por el pH, optimizando el desarrollo y crecimiento del aguacate Hass. En el componente 2 lo renombramos densidad de sólidos solubles del fruto. Y las variables que aportan en este componente son grados Brice y peso del fruto, representando la cantidad de sólidos solubles acumulados por la unidad de peso del fruto del aguacate Hass. Clúster. Micrófono. Joel y el clúster, por favor. Perdón, compañeros. Analizando el clúster, podemos observar que en el primer clúster está conformado por los individuos 5 y 7, que se caracterizan por presentar valores bajos en la variable radiación solar. En el segundo clúster, observamos al individuo 10, que se caracteriza por presentar valores altos en las variables de diámetro de tallo y temperatura. En el tercer clúster vemos a los individuos 8 y 9 y se caracteriza por presentar altos valores en las variables de precipitación y radiación solar, al igual que valores bajos en el pH del suelo. En el cuarto clúster está conformado por los individuos 3 y 7 y se caracteriza por presentar valores altos en las variables de pH y peso del fruto. Conclusiones. Podemos concluir que cada una de las dimensiones analizadas, las variables que más aportan a los dos componentes varían ya que se observan de diferentes posiciones. De igual manera, el tamaño de su vector va a ser diferente en cada una de las dimensiones. En el análisis del clúster podemos observar que diferentes grupos se asociaron por presentar similitud de los valores de las variables, como se mencionó anteriormente. Analizar los clústeres nos revela agrupaciones formadas con base en la similitud de los valores de las variables, por lo tanto nos permite identificar patrones y relaciones entre ellas. Presentamos la bibliografía anteriormente. Gracias. Gracias.